la sesión. Vamos a invitar a la ministra de Salud. Entiendo que también nos va a acompañar el senador Chaguán. En caso de que el senador García tenga que volver a sus labores de presidente del Senado, puede ser una buena... Y el senador Chaguán está muy entusiasmado, más encima, y muy agradecido porque pusiéramos en tabla este proyecto. La ministra de Salud también estaba muy feliz. Bueno, tenemos que escuchar. ¿Qué tal? Si quiere, vaya a buscar al senador Chaguán que estaba afuera. Allá. Ok. El senador Chaguán te ha puesto que está por ahí con la ministra. No, en primera fila. Ahí mismo de sector así. ¿Le puedo pasar así? Bueno, la ministra, buenas tardes, gusto saludarla. Señor Chaguán, ¿puede reemplazar al presidente del Senado que tiene que liderar la... Sí, pues, por supuesto. Tiene que liderar el presidente del Senado la sala. También nos entregan impresos, se supone. Sí, efectivamente. Bueno, le damos la bienvenida a la ministra y a su equipo. Y estamos acá hoy día convocados, hicimos una sesión extraordinaria porque estamos con una cantidad de carga de trabajo en Hacienda bastante importante y por eso le pedimos la excepción a la sala que nos autorizara a poder funcionar en paralelo a la sala. Así que por eso también agradezco a los colegas senadores que nos acompañan porque en paralelo estamos votando un proyecto de ley que es bien importante, que es la modificación al sistema político. Que yo en lo personal quiero manifestar mi total apoyo a esa iniciativa. Creo que tenemos que reducir la polarización, la fragmentación de los partidos políticos, así que me alegra muchísimo. Ministra, la escuchamos para que haga la presentación y después entramos en discusión. Muchas gracias. Vamos a tratar de ser breves para que también se aproveche el tiempo de esta comisión. Bueno, este es un proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes. Es un proyecto que es de iniciativa parlamentaria. Justamente el senador Chaguán es uno de los impulsores y que nos ha pedido el apoyo al Ejecutivo. El objetivo de este proyecto es lo que ahí aparece: definir y regular las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, establecer un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones relacionadas con las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanos. Fue aprobado en general y en particular por unanimidad. Ministra, ¿me podría profundizar un poco qué significa huérfanas? Huérfanas se refiere a que son enfermedades que por el pequeño número de personas afectadas quedan abandonadas por la industria. Entonces hay poco desarrollo de medicamentos. Entonces normalmente en el pasado o no tenían medicamentos o tienen un solo medicamento que lo ofrece una sola marca, una sola empresa y que habitualmente son de alto costo por lo mismo. Okay. Es lo mismo que raras, entonces. Lo mismo que raras. También se le dice enfermedades raras. Hay gente que le molesta que sea raro, es raro en sentido estadístico, que es poco frecuente. Okay. Pero decirle enfermedad rara, la verdad es que no... O sea, podría llamarse enfermedades poco frecuentes y sería lo mismo. Sí. Podríamos terminar ahí y seríamos, sí, en el fondo, desde el punto de vista lingüístico, estaríamos completos. Ahora, ellas, si bien son poco frecuentes en su conjunto, sí implican una carga de enfermedad relevante. Y además, al ser poco frecuentes, la verdad es que son también poco conocidas por los mismos médicos. Entonces significa lo que la gente le dice una travesía diagnóstica. Es una persona que tiene una manifestación clínica rara y empieza a pulular entre un médico y otro hasta que alguien llega y solicita el examen que finalmente puede dar el diagnóstico. Entonces se habla de una travesía diagnóstica que demora muchos años para ser diagnosticado. Y en Chile, por ejemplo, se estima que es alrededor de 8 años. Por eso este proyecto de ley, que establece un cierto marco regulatorio de definición, va acompañado de otras iniciativas que ha tenido el Ejecutivo que las acompañan, como por ejemplo la expansión de la detección
en los niños de este tipo de trastornos, que lo anunció el presidente el 1 de junio, y este año nosotros vamos a aumentar el screening al nacer de 2 enfermedades a 27. Entonces eso ayuda a que en el fondo no haya que esperar la expertise del médico, porque muchas de estas son trastornos genéticos, detectarlos y por lo tanto que se puedan beneficiar de las terapias nuevas en forma más rápida. Una pregunta sobre su presentación. Al término, sin lugar a dudas, más la palabra. Todo. Entonces, este es un proyecto que se presentó el año 2011. Efectivamente, para el gobierno del presidente, las enfermedades poco frecuentes han sido una prioridad. El tema de los niños, por ejemplo, para impulsar lo que es esta detección precoz, apoyar esta, senador, ¿cómo está? Apoyar esta iniciativa legal que se complementa con lo que se ha trabajado en drogas de alto costo, porque este proyecto no tiene la parte financiera de garantías que normalmente, idealmente, desean los parlamentarios cuando hacen un proyecto de ley de enfermedad. Entonces, lo que llegamos al acuerdo cuando nosotros tomamos el patrocinio del proyecto de ley es apoyar el proyecto de ley que ayuda a tener una definición clara de cuáles son ese tipo de enfermedades, porque en algunos países varía en qué frecuencia vamos a considerar poco frecuente, genera un registro de manera que podamos conocer a la población que va a ser beneficiada por las intervenciones, y eso va a permitir apoyar las otras líneas de intervención que nosotros estamos desarrollando, como los acuerdos de riesgo compartido para la industria, para los medicamentos, o la detección precoz para los tratamientos. Entonces, como decía, el objeto es tiene establecer este marco normativo para la planificación de la desarrollo y ejecución de políticas públicas. Considera, por ejemplo, que la definición de enfermedad poco frecuente, rara, huérfana, es aquella con una prevalencia de 1 en 2.000 habitantes, que es igual a la definición de la Unión Europea, el Reino Unido, México, Argentina, Brasil y Uruguay. Elaboramos un listado de enfermedades poco frecuentes de acuerdo con la prevalencia de dichas enfermedades, y que el Ministerio lo va a ratificar, lo va a definir cada 2 o 3 años. Se promueve la creación de un registro nacional de personas con EPOF y crea una comisión técnica asesora. Como decía, esto se acompaña de otras líneas que está trabajando el Ejecutivo, como por ejemplo desarrollar y crear una oficina de enfermedades poco frecuentes que ya existe en la División de Prevención y Control de Enfermedades, que nos acompaña su jefatura, que es la doctora Soledad Martínez. También está la jefa de la oficina, que está ahí presente. Y está trabajando una comisión con participación de la sociedad civil, de padres y familiares de personas con estas enfermedades, además de lo que se ha trabajado en las drogas de alto costo y lo que está ya presente en la ley Ricarte Soto. Después, como decía, ahí está la definición que está incorporada en el proyecto de ley. Eso, por cierto, no tiene gasto asociado, los principios que inspiran la ley. Después están los principios y los documentos que desarrollan, la cooperación, la protección de datos personales. Lo del registro es el elemento que genera solicitud de apoyo financiero al fisco, pero la verdad es que es un recurso que es bastante limitado y es para el desarrollo de una plataforma y la mantención en la nube de los datos y con todos los datos de seguridad que correspondan. Eso es lo que más me llamó la atención, ministro. Bueno, termine, por favor, Sí. Perdón. ¿Ah? Son Pues estoy diciendo, lo que más me llamó la atención, lo bajo que es el proyecto, Claro, por lo mismo que yo le explicaba que esta era una iniciativa, y por eso explicaba de que normalmente los parlamentarios, y es la ambición, por cierto, de todos, cuando hacen una ley para una enfermedad, quisieran que tuviera garantías como el régimen de garantías explícitas de salud, o como es la Ricarte Soto. Sin embargo, nosotros como sistema hemos creado justamente esos sistemas de garantía que tienen una forma regulada de tener esa prioridad, tanto Claro. el GES como la Ricarte Soto. La Ricarte Soto, por cierto, que sabemos nosotros que está limitada en su capacidad, y de hecho nos comprometimos en la ley de presupuesto a presentar en el primer trimestre, final del primer trimestre, una propuesta de autorización de la ley Ricarte Soto, y recién ayer se aprobó el nuevo decreto, afortunadamente. Entonces nosotros no queremos generar otros mecanismos de garantía, perfecto, sino que perfecto. mantener esos mecanismos de garantía. Utilizar esos vehículos. Utilizar esos vehículos, pero sí apoyar este proyecto en regular qué es lo que es la enfermedad poco frecuente, en generar la institucionalidad que ya tenemos de oficina de enfermedades poco frecuentes, que ya está financiada, en generar un sistema de registro de las enfermedades, de manera que tengamos los denominadores, y eso permita que las personas, además los afectados también, y además lo que estamos haciendo fuera de este financiamiento que ya se incorporó en el presupuesto 2025 de la detección precoz en los recién nacidos. Entonces eso permite que uno tenga todos los elementos para desarrollar la política pública sin meterlos en este proyecto, que si no, no lo habríamos podido, no habríamos podido Claro. apoyarlo,
pero sí consideramos que tiene un valor, que a nosotros sí nos interesa y nos va a ayudar a regularlo y que se desarrolle de mejor forma esa política. Entonces, la Comisión Técnica Asesora presta asesoría al Ministerio en materia de su conformación, tiene organización, atribuciones y funcionamiento que se establecen por decreto del Ministerio de Salud, se concursa la participación, incluye la participación de la sociedad civil, eso tampoco tiene impacto financiero, normalmente las comisiones del Ministerio no son remuneradas. El listado de enfermedades poco frecuentes que yo mencionaba es elaborado por el Ministerio de Salud y aprobado por resolución con vigencia de 2 años, tampoco tiene impacto financiero. El registro nacional es el elemento que tiene un costo financiero que es bastante bajo, que en el fondo es el desarrollo de la plataforma y después la mantención en la nube, y que se va a ser asumido en principio por recursos sectoriales y si faltaran serían suplidos por el presupuesto nacional, pero la verdad es que el costeo es adecuado a lo que es un sistema de esta naturaleza y del tamaño que va a tener, y lo que tiene que tener también es un resguardo muy completo de los datos personales. Y por lo tanto, el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, la verdad es que es pequeño, pero para nosotros es relevante en el sentido del ordenamiento que da para seguir avanzando en las políticas de estas enfermedades poco frecuentes y ha sido bien valorado. De hecho, esto nosotros lo conversamos con la sociedad civil y ellos valoraron, en principio, evidentemente, tenían una ambición mayor, pero la verdad es que consideraron que era una pieza que sí iba a ayudar a dar un paso más adelante en regulación y tener un mejor desarrollo de las políticas públicas en enfermedades poco frecuentes. Entonces, el efecto, si hay un mayor gasto fiscal en su primer año presupuestario, se financiará con cargo al presupuesto de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. Sin embargo, Hacienda, por cierto, que podrá suplementar dichos presupuestos con cargo al Tesoro Público. Y eso es, en realidad. No he querido dar más detalle para no hacerle tanto tiempo. Gracias, ministra. Me ha pedido la palabra el senador Chaguán. Presidente, este proyecto lo presentamos el año 2011. Por supuesto que era una larga aspiración de la sociedad civil. Hemos trabajado con las distintas asociaciones de enfermedades raras o poco frecuentes, a lo menos 3, FENPOF Chile, FECHER y ACHAP, que han estado dando una pelea muy importante por primero visibilizarse. Este es un proyecto que está conversado con la sociedad civil, desde el punto de vista que saben que este es un primer paso, desde el punto de vista que esto nos va a permitir establecer el registro de enfermedades raras o poco frecuentes. Hoy día no sabemos cuántas personas tienen enfermedades raras o poco frecuentes y lo que establece justamente esta ley es un criterio para determinar cuáles primero son esas enfermedades, que establecemos un procedimiento para que sea el Ministerio el que vaya finalmente estableciendo cuáles son ellas en un registro que además es dinámico, que cada 2 años va a ir justamente renovando esas enfermedades raras poco frecuentes, y luego establece un estándar que permite que la sociedad civil intervenga a través de un consejo y que vaya justamente colaborando en la determinación justamente de esas enfermedades raras o poco frecuentes. También hay la necesidad de establecer la privacidad de los datos personales de las personas que están en esos listados de enfermedades raras o poco frecuentes, y este es un paso muy decisivo, el primer inicio para que las enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas finalmente tengan visibilidad y luego a partir de eso poder sacarlo adelante. Yo quiero agradecer, porque esta es una iniciativa que ha pasado distintos gobiernos, de distintos sectores políticos, y nunca tuvimos el apoyo que tuvimos finalmente ahora para que esto prospere. Incluso fue un compromiso del presidente Boric el 1 de junio, que le recogió justamente, después de mucha conversación, desde el día 1, con la ministra le hemos pedido apoyo y se decidió patrocinarlo, así que gracias, ministro, y esperamos que podamos despacharlo. Gracias, presidente. Y representa mucha esperanza para muchas personas, no por la pronta acceso a tratamiento, sino que por lo menos se visibiliza, se establece un registro y sabemos quiénes son y cuántos son. Gracias, ministro. Gracias por su compromiso. Ministra, yo le tengo una consulta que es la siguiente. Yo entiendo que este es un proyecto que es de un presupuesto relativamente bajo, por lo tanto, sin lugar a dudas lo voy a apoyar, pero quisiera aprovechar la circunstancia que estamos viendo enfermedades poco frecuentes, para ver si me puede explicar un poco cuál es el algoritmo que se ocupa para poder definir si es que una enfermedad poco frecuente va a tener cobertura o no, en el marco más general de garantías que tenemos hoy día en el sistema de salud, porque una de las cosas que es muy duro para las familias que les toca una enfermedad poco frecuente
es un poco lo que usted decía, ¿no es cierto?, de que muchas veces están invisibilizadas, muchas veces no hay mucha presión política, porque dado que son pocos, es más difícil conseguir la masa crítica de apoyo político, porque si son, en el fondo, pocas personas, normalmente eso se agrava porque son caras. Entonces, la mezcla de que haya pocos grupos de presión con que sea muy caro hace una situación difícil. Ahora, desde el punto de vista del diseño de la política pública, uno sí debiera priorizarlas por lo siguiente. Obviamente hay que siempre evaluar el costo de las cosas, el costo de efectividad de las cosas, porque si es que el tratamiento es muy caro y el efecto de beneficio es bajo, puede que no sea conveniente como en la priorización, porque con recursos escasos hay que elegir dónde uno pone los recursos para que se maximice la esperanza de vida, la calidad de los pacientes, la calidad de la vida y la esperanza de vida. Entonces, pero por otro lado tiene una virtud, que las enfermedades poco frecuentes, al ser pocas, uno puede hacerse cargo, en el fondo, con poco presupuesto, dentro del total del presupuesto de salud. Entonces, y además es re injusto, porque cuando te toca muchas veces una enfermedad poco frecuente, no es algo de la cual tú eres muy responsable, o sea, normalmente te tocó nomás. O sea, no es porque hay enfermedades donde uno puede tener alguna responsabilidad de descuido, de no prevención, pero normalmente las enfermedades de poco frecuentes son bastante aleatorias y te tocó nomás. Entonces una desesperación enorme de que tengamos un sistema donde familias, niños, mujeres, adultos, que se sientan que les tocó y que no tengan cobertura. Entonces, si nos puede hacer una pequeña explicación de cuáles son los criterios, porque creo que es súper relevante que este tema, independiente que en este proyecto de ley no vienen los recursos gruesos que probablemente van a estar en la discusión de las garantías que se ejerzan en estos casos. Esto es lo que ayuda al marco. Pero me gustaría igual, aprovechando la discusión, que nos explique cómo se hace ese análisis. Sí, bueno, efectivamente... El senador Insulza me acaba de pedir la palabra. Yo estoy muy de acuerdo con el proyecto, no tengo ese problema, pero sí me asalta la duda que realmente de fijar una cantidad, aunque sea pequeña esa cantidad, y voy a decir por qué. Esto no es lo mismo que una catástrofe natural. Porque yo alguna vez recuerdo con el actual ministro de Hacienda, cuando era mi director de presupuesto, le pregunté por qué teníamos tan poco dinero para las catástrofes. Y él me dijo, bueno, pues cuando hay una catástrofe hay que poner el dinero, entonces ¿para qué lo vamos a poner ahora en el presupuesto? Eso es cierto cuando se trata de algo así, pero cuando se trata de una enfermedad, el riesgo es grande de que los recursos no estén disponibles. Es una enfermedad extraordinariamente cara, y el hecho de tener 30 millones de pesos ya significa haber asumido un cierto compromiso de atender esa enfermedad. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo más bien, con qué criterio podemos manejar esto de modo que no faltemos a los trabajadores, que no se falten las obligaciones que la ley crea. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Ministra, la escuchamos. Perdón, senador Lagos Weber. Sí, bien breve. Creo entender el sentido del proyecto, pero sería bien importante que lo comunicaran bien. Porque no todos, digamos, incluidos aquellos parlamentarios que lo empujaron, porque aquí lo que hacemos básicamente es generar, no sé si una base de datos, una definición de qué es lo que son las enfermedades raras o, como dicen, enfermedades poco frecuentes, porque se eliminan algunos conceptos, establecer una base de trabajo para ver y definir cómo se van a abordar estas enfermedades poco frecuentes una vez que se identifiquen y se definan como tales. Y de ahí a que aparezcan las garantías, que es la pregunta que les preocupa a todos. Ahora, es un tremendo paso porque es una señal importante para las familias que están preocupadas de estos temas, para la comunidad médica, pero que este es un paso bien inicial, y a menos que haya una vista de que para el próximo presupuesto, que no vamos a tener que definir, que el último de este gobierno, van a aparecer algunas de estas enfermedades ya con una garantía, no sé. Tal vez sería el ideal, pero tal vez bien difícil. O sea, yo trato de imaginarme los plazos para que esto funcione, para tener ese catastro, estas definiciones. Eso es bien importante para no generar una expectativa a ratos que puede generar después una frustración. Muchas Sorry, gracias. disculpe, ministra, que me pidió la palabra el senador Chaguán, pero antes de dársela, yo creo que es súper importante lo que acaba de decir el senador Lagos Weber, porque en el fondo a veces nosotros, y me acuerdo de los famosos proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados que eran un verdadero fraude. En el fondo nosotros vendíamos una idea que se le solicita al presidente de la República que el Transantiago sea gratis. Entonces se aprueba por unanimidad, compadre, en la Cámara de Diputados, el Transantiago gratis. Entonces la gente decía, esto es fantástica. Y no era tal. Entonces, en este caso no. Yo esto es un proyecto que sí tiene una dirección, tiene responsabilidad. Creo que hace un reconocimiento, como decía el senador Insulza, de que en el fondo dice, mire, aquí estamos empezando a decir que aquí hay un tema que tal vez ha sido no tan cubierto.
Y creo que va a tener implicancia en la discusión del GES y de la ley de Ricardo Soto. O sea, creo que esta cuestión va a también generar una conversación en ese debate donde están los verdaderos recursos para que esto avance. Pero es cierto que hay que comunicarlo bien, para que no se generen falsas expectativas de que hoy día, mañana, aprobado esto, las enfermedades poco frecuentes están cubiertas, que si no sería la felicidad es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Entonces, si uno aumenta mucho la expectativa, se frustra. Senador Chaguán. Sí, no, yo quisiera aclarar que efectivamente las asociaciones, de hecho, nos están mirando, las 3 asociaciones nos están mirando en este minuto, nos están siguiendo, están conectados. Ellos saben efectivamente que esta no es ninguna expectativa de respecto al tratamiento. Ellos saben además que esta es un primer paso para la visibilización y el registro. Y ellos tuvieron, me tocó colaborar con ellos en el primer Congreso Nacional, que se llamó Serpochi, que congregó a más de 1000 personas de todas las organizaciones de la sociedad civil y donde se dijo claramente lo que era este proyecto. O sea, este proyecto no es una expectativa respecto al tratamiento, no, eso no está dentro de las posibilidades hoy. Simplemente esto es visibilización, registro, incorporación de la sociedad civil y discusión en los instrumentos que ya están para los efectos en algún minuto incorporando. Yo quiero señalar 2 elementos que son muy importantes de avance en esta administración, porque también uno siempre pone énfasis en las críticas, pero también quiero hablar de los temas que se han ido avanzando. Uno, el Plan Nacional, porque efectivamente hay una oficina del Ministerio que está trabajando justamente en esta materia, en ver cómo se logra abordar aquello. Y el segundo, el screening. El screening es clave porque hoy día el screening inicial para los recién nacidos solamente podía detectar dos patologías, hoy día se extiende a 27 y por tanto eso es un esfuerzo muy importante porque un diagnóstico oportuno hace la diferencia total entre la vida y la muerte de las personas. Ministra. Presidente, bueno, agradezco las preguntas porque la verdad permiten explicar algo que quizás no expliqué lo suficientemente bien en primera instancia. Nosotros tenemos cobertura para enfermedades poco frecuentes. Hoy día existe cobertura para algunas enfermedades poco frecuentes. A través de la ley Ricardo Soto hay 19 enfermedades que están siendo cubiertas en su tratamiento. A través del GES, que este año cumplimos los 20 años de las garantías explícitas de salud, que yo orgullosamente también trabajé en la definición de las enfermedades que hizo su padre y que yo creo que cambió la salud de Chile, son 9 enfermedades poco frecuentes. A través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria nosotros compramos alimentos para 11 errores innatos del metabolismo y a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo de FONASA atendemos a 8 otras enfermedades poco frecuentes. También nosotros incorporamos, a pesar de que no teníamos un presupuesto destinado para ese fin, pero dado este tema que mencionaba el presidente, de que hay circunstancias en las que se demuestra que un tratamiento tiene eficacia y que dado en forma oportuna, la verdad es que suprime o elimina suficientemente los efectos de la enfermedad, nosotros empezamos a financiar este gobierno y con una reasignación de fondos del mismo sector, el tratamiento de la atrofia muscular espinal para los niños hasta 9 meses que son diagnosticados con AME tipo 1 y hemos dado ese tratamiento, cuesta más de $1 millón por niño, pero se da una sola vez en la vida y detiene el curso clínico del tratamiento. Y nosotros hemos atendido alrededor de 12 niños, creo que, más uno que lo judicializaron. Pero para lograr ese tratamiento y lograr el efecto del tratamiento, que son drogas nuevas que modifican la genética, hay que ser capaz de diagnosticar la enfermedad y darlo antes de los 9 meses. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Hemos desarrollado institucionalidad haciendo una oficina de enfermedades poco frecuentes. Se está trabajando el plan. Por lo tanto, hay esas líneas de trabajo que hoy día existen. Lo que no existe hoy día es una definición concreta de qué es lo que va a definir Chile como enfermedad poco frecuente y un registro que permita que las personas las tengamos más presentes de cuántas personas son, porque además vamos a implementar un screening, de manera de tener conocidas las personas y que no estén sufriendo de aquí en adelante. Ciertamente que hay personas que ya nacieron y que no fueran sometidas al screening, pero que de aquí en adelante, cuando logremos implementar en el curso de este año ese screening, tener la posibilidad de, cuando existan tratamientos que demuestran una eficacia comprobada, tener la posibilidad de que los niños accedan a ese tratamiento en forma oportuna. Y eso ayuda a que efectivamente uno ahorre, como en la atrofia muscular espinal, ahorre el sufrimiento, la prostración del niño, porque son niños que quedan postrados, queda la familia totalmente
enferma, porque estas enfermedades poco frecuentes enferman a la familia, no es solo a la familia, al entorno social, que tiene que generar todo un sistema de apoyo de manera de poder entrar a apoyar estas enfermedades. ¿Cómo se eligen las enfermedades para que hoy día están siendo cubiertas? Hay dos mecanismos, uno a través del GES y otro a través de la Ricardo Soto. En general, cuando son enfermedades que son de una alta carga de enfermedad, hay un criterio, hay una definición que está en la ley del GES, que de hecho yo escribí los artículos con el asesor legal del Ministerio, en el que se toma el estudio de carga de enfermedad, es decir, si son enfermedades importantes, se estudia cuáles son las intervenciones para esas enfermedades, se evalúa cuáles son las más costo efectivas y se evalúa cuál es el impacto que tendría atender esas enfermedades. Después se evalúa si nosotros tenemos capacidad de oferta para esa intervención, porque como es una garantía legal, nosotros no podemos crear una garantía legal para algo que seamos incapaces de ofrecer. Cuando empezó el auge, por ejemplo, empezó con un piloto de 3 patologías. Una era las cardiopatías congénitas. Y hubo que recorrer todo el país para demostrar que éramos capaces de hacer el diagnóstico y trasladar y crear la unidad de neonatología en el Calvo Maquena, donde se desarrolló toda la cardiología infantil para justamente el GES. Entonces hay que demostrar que está la capacidad de oferta y después se tiene el costo, se hace un paquete de todas las intervenciones que implican y se hace un paquete. Y ese paquete va a un estudio externo de verificación de costo, de manera que Hacienda esté seguro de que lo que nosotros como salud estamos diciendo, esta es la prioridad, esta es la intervención, no cuesta más allá del marco presupuestario que Hacienda nos define. Y así se define el decreto del GES. Finalmente llega el estudio de verificación de costo y uno ve cuál es el marco presupuestario que dio Hacienda, hasta dónde cabe lo que nosotros hemos definido, se prioriza en ese momento de acuerdo a la carga de enfermedad o a la mejor eficacia de lo que se sabe y ahí se cierra el decreto. Ese es el GES. Y eso hay algunas enfermedades poco frecuentes que han entrado al GES desde el principio, como la respiratoria, la fibrosis quística, que entró, incluso la menciona en el mensaje presidencial, el presidente Lagos menciona la fibrosis quística, dijo, hay enfermedades de impacto social como la fibrosis quística, lo menciona explícitamente. Y ese es ese mecanismo. Para la Ricardo Soto, el problema con el GES es que efectivamente cuando hay un solo proveedor de la droga, y como nosotros estamos dando una garantía legal, es difícil para el Estado dar una garantía legal para un solo proveedor porque puede cobrar lo que quiera, en el fondo, por ese medicamento. Entonces nosotros tuvimos una discusión de años de qué hacer con estos desórdenes innatos del metabolismo, porque muchos queríamos meterlo al GES, pero teníamos este problema que había un solo proveedor. Y eso fue siguiendo la discusión hasta que se crea la ley Ricardo Soto en el gobierno de la presidenta Bachelet, que trata de apuntar a un sistema de priorización similar al GES, pero orientado hacia las enfermedades de alto costo. En el GES lo que se tiene que hacer es que los médicos que atienden a los pacientes, ellos postulan a los pacientes que tienen medicamentos de alto costo definido por la ley con un cierto umbral de precio para tener acceso al financiamiento de los tratamientos. A mí también me tocó participar, pero ya en los comités de priorización. Eso se someten a una priorización a través del sistema GRADE, en que se evalúa la enfermedad con la intervención y se evalúa cuál es la efectividad o la eficacia en primera instancia, si el medicamento sirve o no, si sirve o no, cuánto sirve. O sea, por ejemplo, esta droga para el cáncer mejora la sobrevida. Ya, mejora la sobrevida. ¿Qué certeza hay de que mejora la sobrevida? ¿Una certeza alta, más o menos, o baja? Ya, ¿y la sobrevida cuánto la mejora? ¿8 meses, 1 año, 5 años? Y después, por ejemplo, y esa es una enfermedad, después viene otra, por ejemplo, el implante auditivo, el coclear, que entró en la Ricardo Soto, que a mí me tocó justo en esa comisión. Ya, el implante, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es la eficacia? Bueno, 100%, y es para toda la vida. Entonces, después se hace una priorización en el comité de priorización, que son personas que las postulan a ese comité, que son unas sesiones bastante extensas, se evalúa. El Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria hace toda esta valoración de la bibliografía, de cuál es la evidencia de los beneficios de la terapia, de la duración de si contribuye o no contribuye a la equidad, también respecto a los efectos adversos, porque los medicamentos también tienen efectos adversos, si los efectos adversos son graves o no son graves, y con todos esos criterios se hace una priorización ordenada, que incluso ahora se usa un software donde cada uno vota y queda la priorización en qué orden entran las prestaciones a la Ricardo Soto. Y después eso nuevamente se contrasta con la disponibilidad presupuestaria y entran hasta la disponibilidad presupuestaria que tengamos. O sea, es un método ordenado en ambos sistemas para priorizar las enfermedades. Senador Lagos. Muy cortito, no, solamente interesado por la presentación. En esa como prelación que establece, ¿no?, priorización, es respecto
a la enfermedad probablemente tal, no sé La cosa. dupla enfermedad de intervención. Ya, pero cuando se opta por una, al optar, se opta como un global. O sea, no es que dice, mire, el tema auditivo es para toda la vida, es fantástico, pero lo otro, tal vez la sobrevida de 5 años, va a tener que esperar nomás hasta que cubramos todo lo primero y después entra, o no hacen como parcializado, ¿no es cierto? Lo que hay es, claro, Listo, no hay pregunto canastas. más. Sí, lo que pasa es que hay canastas, las canastas de medicamentos que van ingresando, se aprueba la patología y una canasta de medicamentos o tratamiento. Así es. Y en caso de requerir, por ejemplo, si hubiera tratamientos de última generación, claro, no entran hasta que finalmente hay un espacio y una reasignación en el propio decreto de la ley Ricarte Soto para ajustar justamente cuáles son esos tratamientos que debieran incorporarse adicionalmente para esa enfermedad. Claro, en el caso de la atrofia muscular espinal, que su precio es por arriba de lo que define la ley Ricarte Soto, no entró en ese mecanismo. Entonces nosotros lo que hicimos fue un acuerdo de riesgo compartido con la industria, que es otra forma de tratar de compartir los riesgos, la incertidumbre de cuántos casos son y cuál es el resultado, efectivamente, y empezar a financiarlo, y el financiamiento entonces se divide en cuotas, puede ser en 10 cuotas. Entonces, en vez de pagar el $1.000.000 en un año, se va parcelizando en una cierta cantidad de años que se acuerda con la industria. Sí. Vamos a comenzar la votación. Secretaria, tome la votación, por favor. Y vamos a esperar que llegue el presidente después para que pueda incorporar su voto, pero para que comencemos, si alguien quiere argumentar. Presidente, las normas de competencia de la Comisión en este proyecto son dos. El artículo 6º, permanente, que es precisamente el que crea el registro nacional de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, y el artículo 3º transitorio, que es el artículo de la imputación del gasto. No sé si quiere que les dé lectura. Sí, por favor. El ¿Sí? ¿Le parece a la comisión? Ok. Y le damos tiempo al presidente para que llegue. Así que déle lectura. Sí. Me parece muy bien. Les decía a los senadores que aquí son dos las normas de competencia de la Comisión, el artículo 6º, que es el que crea el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas, y el artículo 3º transitorio, que es el que se refiere a la imputación del gasto fiscal. Hasta que votemos una vez no encuentro, ¿no? Sí. Sometidos a votación entonces estas dos normas, senador Lagos. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Chaguán. A favor y muy contento que finalmente hayamos llegado a este punto. Y yo había dicho que no iba a dejar el Parlamento sin aprobar este proyecto. Parece que espero finalmente que lo aprobemos pronto. Gracias. Presidente. A favor, secretaria. Quedan aprobados entonces por unanimidad de los miembros presentes de la comisión y despachados. Queda aprobado y despachado a la Comisión de Hacienda el proyecto de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Vamos a suspender por un segundo para despedir a la ministra.
Ministra, hemos sido convocados para estudiar y evaluar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley 19.169 que establece normas de otorgamiento de premios nacionales para otorgar anualmente el Premio Nacional de Literatura. Así que le damos la palabra, ministra, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores presentes también en esta comisión. Tal como usted mencionaba, hemos presentado un proyecto a través de la Comisión de Cultura del Senado para modificar la ley 19.169, que es la que regula la entrega de los premios nacionales en nuestro país, premios nacionales en diversas categorías, en periodismo, ciencias, entre otras, pero en lo relativo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la categoría de literatura. Este reconocimiento, que fue creado en 1942, inicialmente se entregaba anualmente y posteriormente fue intervenida su anualidad, y hoy día lo que queremos hacer es poder reponer esta temporalidad, generando una alternancia entre los géneros a los cuales se puedan distinguir, por un lado la narrativa y por otro lado la poesía. Es por eso que hemos presentado este proyecto, que ya fue aprobado en la Comisión de Cultura del Senado, y por supuesto corresponde ahora el pronunciamiento de esta comisión respecto del proyecto, así es que por nuestra parte estamos absolutamente disponibles para poder responder todas las consultas que se generan a raíz de esta presentación. Hemos entregado también el informe financiero con el gasto que implica obviamente la entrega de este reconocimiento, que está dividido por una parte en dos etapas. Una es el primer galardón, que es un diploma y la entrega de una suma en dinero, y luego una pensión vitalicia para quien resulte galardonado o galardonada con la distinción del Premio Nacional de Literatura. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra a los colegas. Yo tengo una consulta, ministra, que primera consulta es los otros premios que se entregan. No sé si nos podrá dar una cuenta de la distribución y periodicidad que tienen, porque en el fondo mi duda es, de nuevo, si es que el hacerlo todos los años no genera finalmente una sensación de que muchas veces en distintas industrias la frecuencia o la poca frecuencia puede generar también mayor valor del mismo premio. Entonces, ¿la frecuencia es anuales en todos los demás premios o este sería un premio distinto a la frecuencia de los otros premios? Creo que tiene que haber una cierta lógica. Solamente la literatura todos los años, el resto de los premios cada 2 años, lo cual debe generar una competencia para que todos tengan un año. Quiero, por eso que me responda la ministra si es que así. Bueno, efectivamente, solamente viene a modificar la entrega del Premio Nacional de Literatura, y el argumento sobre el cual se sustenta aquello es que cuando se creó en 1942 este reconocimiento se entregaba anualmente. Lo que estamos haciendo es reponer el objetivo inicial respecto de el cual este premio se creó. El distingo que nosotros hacemos entre un año y otro principalmente tiene que ver con el género, la narrativa y la poesía. Creemos que anclándonos en el espíritu que en 1942 motivó que este reconocimiento se entregara todos los años, y entendiendo también la producción literaria prolífica y que además tiene grandes exponentes que hoy día nos hacen reconocidos en el mundo, como por ejemplo Gabriela Mistral, quien fue reconocida antes en el exterior que con su Premio Nacional de Literatura, es algo que también sustenta la necesidad de poder entregar con mayor frecuencia este reconocimiento, que muchas veces también es escaso, que muchas veces necesitamos de mayores instancias de poder dar visibilidad, respeto y dignidad a la labor de distintos creadores en el ámbito de la literatura en nuestro país. Y en el fondo sería el único premio que sería anual. Todos los demás son bianuales. Efectivamente, presidente. Y todos los demás, y en términos de el valor del premio, ¿todos tienen el mismo valor? O sea, los otros premios también equivalen a las... Lo leí por aquí. Vitalicias Sí. y 29 millones. Así es, 29.160.000. ¿Son todos los demás premios tienen el mismo valor
o este premio tiene un valor distinto? Todos los premios tienen el mismo valor, eso está contenido en la ley 19.169, presidente, entendiendo que además no todos los premios nacionales son facultad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Ministerio de Educación es quien también está a cargo de otras categorías como por ejemplo periodismo, ciencia, entre otras. ¿Y todos tienen el mismo valor? Sí. Ok. Y en términos a mí al principio me parece bien el premio. A mí lo que me llama la atención es la renta vitalicia. No sé si es que habrá alguien de repente de Sexpress o la biblioteca que nos pueda informar si es que es común que se entregue un premio y después una renta vitalicia. Yo por lo menos lo que he visto en el extranjero no tengo mucho conocimiento de aquello. O sea, generalmente los premios son un monto anual, o sea, por una vez importante, pero esto de tener un sueldo vitalicio, a mí por lo menos me gustaría tener un poco de información si es que es una política pública normal, común. A mí me genera cierto ruido, sobre todo estamos en un momento de escasez fiscal importante. Entonces, y esto no lo digo no solamente por los premios, creo que las pensiones vitalicias que hay en Chile, un tema que siempre he dicho que deben revisarse con mayor fuerza, o sea, la cantidad de pensiones que se entregan de por vida, que nadie las fiscaliza si es que efectivamente hay necesidad económica o no. Entonces, otra pregunta es, ¿efectivamente esto es una norma habitual en el mundo de los premios internacionales o no? Bueno, más allá de poder referirme respecto de la experiencia comparada a nivel internacional, me parece que sobre todo, por ejemplo, si nos anclamos en el Premio Nacional de Literatura, que se crea en 1942, ya en esos años se creaba la regla respecto de poder entregar estas pensiones vitalicias a aquellos artistas, creadores, creadoras que tuvieran una labor destacada. Por nombrar solamente a algunos de quienes han recibido este reconocimiento: Marta Brunet, Gabriela Mistral, Augusto Dalmar, Nicanor Parra, que efectivamente esta pensión vitalicia, que si lo calculamos al día de hoy aproximadamente es 1.200.000 mensual, lo que son las 20 UTM, vienen a colaborar o a contribuir sobre todo o generalmente en los últimos días de la vida de quienes han sido galardonados, porque no son reconocimientos que lleguen tan a temprana edad, porque efectivamente uno de los valores que se ponderan dentro de la comisión tiene que ver con la trayectoria, con cómo esa producción literaria en este caso ha tenido también un reconocimiento y un asidero en el tiempo que ha sido importante, si bien no existe un criterio respecto necesariamente a la data o a la trayectoria, sí es algo que en general es parte de los ponderadores. Sin embargo, me gustaría también destacar que la ley 19.169 aglutina también otras leyes, porque los premios nacionales se fueron creando con distintas temporalidades en las distintas categorías, y hoy día lo que hace es reconocer, por ejemplo, en las categorías de literatura, periodismo, ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias aplicadas y tecnologías, historia, ciencias de educación, artes plásticas, artes musicales, artes de la representación y audiovisual, y de humanidades y ciencias sociales. Es decir, hoy día la ley de premios nacionales lo que hace es poder distinguir en diversas áreas. Por eso digo que este marco normativo no solamente es competencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cada uno de estos premios se ha ido creando con distintas temporalidades. Lo que a nosotros solamente nos interesa poder incorporar es la anualidad respecto del Premio Nacional de Literatura, y poder alternar un año respecto de la narrativa y otro año respecto de la poesía, con el informe financiero que ustedes han podido ya conocer. Bueno, ciertamente voy a apoyar el proyecto con entusiasmo. Un dato: ya actualmente el premio de literatura ya existe, se hace cada 2 años, y está la renta vitalicia, y esto es, por lo menos para los que circulábamos en este mundo, era conocido eso, y lo que se ha hecho con las décadas, porque este proyecto, esto viene del año 50-40, me parece, el premio de literatura, fueron introduciendo otras áreas de la cultura en esto, como hemos venido haciendo en otros temas vinculados con la cultura también, ¿ya? Y con todos los componentes audiovisuales, etcétera, premios, concursos que hay, becas, proyectos, los Fondarte, etcétera, distintas categorías. Lo que sí, en todo caso, veo acá que, entre otras cosas, si bien se entrega cada 2 años, si hoy día se entrega cada 2 años, aquí se va a entregar todos los años, pero
con una distinción entre lo que es literatura de narrativa y lo que es literatura de poesía, ¿ya? En ese sentido, si usted quiere, los que le hacen poesía, el premio va a seguir siendo cada 2 años, ¿ah? Y los que hacen literatura narrativa va a ser cada 2 años también, ¿ah? Lo que hace en el fondo es, lo que hace este premio es distinguir entre narrativa y poesía, o crea una categoría adicional, 2 categorías adicionales a partir de una, ¿ah? Lo pongo de esa forma, introduce una nueva categoría, ¿ah? Que a partir de literatura, pero hace 2 y eso, por eso quedan anualmente. Eso. Y en esa línea... Bueno, en todo caso, y 1.350.000 al mes, que si tú lo calculas en 20 años, acabo de sacar acá los cálculos, son como $160.000 y calculado con el premio Nobel no es nada. Ya. Está bien. El premio Nobel es un puro premio, pero te alcanza como para toda la vida. Aunque va a ser justo, a veces lo distribuye entre más de uno. Sí. ¿Ah? Ya. Y a nivel mundial. Sí. Nosotros no somos el mundo, pero... Está bien. Ministra, y ahí en esa línea, si usted tiene la data de los últimos... Ah, perdón. No, la verdad es que yo quiero decir que estoy de acuerdo, lo voy a aprobar, pero la verdad es que me saltan dudas respecto de darle al jurado, de no entregarle al jurado la plena decisión acerca del tipo de literatura que va a premiar, que es lo principal de este proyecto en realidad. O sea, va a ser cada año, pero efectivamente, tal como ha dicho el senador Lagos, estamos creando un premio de narrativa y un premio de poesía que se sigue tratando igual que antes, nada más que ahora son 2 premios. Yo la verdad es que no estoy demasiado conforme, pero voy a aprobarlo, porque creo que realmente con el tiempo, cuando falten poetas y sobren escritores, podemos volver a cambiarlo. De hecho, ahí va mi pregunta, que quería tener la información de los últimos 10 premios. Eso significa los últimos 20 años, o los últimos 5 premios, los últimos 10 años. ¿Cuántos cayeron en la categoría de narrativa y cuántos cayeron en la categoría de poesía? Porque supongo que hay un diagnóstico de que tal vez se estaba cargando la mano alguno de los 2 para que se decida impulsar el otro, el cuoteo, si no... Sí, se le gusta mucho la poesía. Por supuesto. La verdad es que, por su intermedio, presidente, y para responder también un poco al senador Insulza y a usted, hay un acuerdo tácito dentro de quienes integran esa comisión de que un año se entrega poesía y al año siguiente se entrega literatura. Ya existe ese acuerdo. Sí, se ha dado como una tendencia, no es parte de la ley, y por lo tanto, como ha sido una tendencia, lo que hicimos fue recoger lo que estaba sucediendo en la práctica para poder anualizarlo. Este año fue reconocida Elvira Hernández como premio nacional. El año 2022 fue reconocido Elicura Chihuailaf, poeta. Elvira también poeta. Así que en ese sentido me gustaría, y anteriormente la Diamela Altit, anteriormente Manuel Silva Acevedo, Antonio Escármeta, son algunos de los galardonados. Por supuesto les podemos hacer llegar el listado y al género en el cual principalmente ellos se han dedicado. También es importante mencionar que dentro del ámbito artístico los cruces entre los géneros, es decir, alguien no necesariamente solamente es poeta o solamente se dedica a un género específico. Los cruces artísticos, las colaboraciones artísticas son muy dadas. Pero en ese sentido lo que estamos haciendo también es recoger algo que desde la comisión que va sesionando y el jurado que es presidido también por el rector o rectora según corresponda el año de la Universidad de Chile, se ha dado como una tradición. Muy bien. En votación. Presidente, las normas de competencia de la comisión son del artículo único, los números 1 y 3, el número 1 y el número 3, letras A y C, y los artículos 1 y 3 transitorios. Entonces se someterían a votación en bloque. Senador Lagos. A favor. Senador Insulza. A favor. Presidente. A favor. Quedan aprobados entonces por unanimidad de los miembros presentes de la comisión y despachado el proyecto. Le agradecemos, ministra, por su presencia. Así que quisimos
poner algunos proyectos que estaban obviamente esperando y que por la carga que tenemos en la sesión normal nos obligó a trabajar y tener la sesión en paralelo a la sala, así que también le agradezco a los colegas por habernos acompañado en este esfuerzo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.